Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Guzmán Pintos, cofundador y CPO de Luxor, una empresa de tecnología y desarrollo de soluciones para la minería de Bitcoin. Desde 2017, el equipo de Luxor está enfocado en escalar la infraestructura de minería de Bitcoin a nivel global, creando un ecosistema por y para los usuarios. No te preocupes si no sabes mucho sobre Bitcoin o sobre minería, porque hoy puede ser un gran día para aprender los conceptos básicos. Así que con Guzmán hablaremos de Bitcoin, de qué es la minería de Bitcoin, de cómo crear una empresa relacionada con este tema, de emprendimiento, nuevos negocios, de marketing y mucho más, que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Guzmán y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hola Alfonso, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo. Muy bien, si te parece, cuéntanos brevemente quién eres y luego entramos ya más en detalle en qué es la minería, qué es Bitcoin y cómo habéis lanzado una empresa en torno a esto. Genial. Bueno, como dijiste, soy Guzmán, cofundador y CPO de Luxor. Un poco de mi historia es, yo soy uruguayo, me recibí como contador público en una universidad acá de Uruguay. Dicho eso, no hago ningún trabajo en contabilidad hoy en día. Después viví algunos años en Irlanda, donde hice un máster en ciencia de datos. Y en el mundo laboral empecé trabajando en Deloitte, en el equipo de estrategia de operaciones, más que nada trabajando en proyectos financieros, implementación de core bancarios para empresas de seguros, asesorar bancos y demás. Más que nada trabajo de consultoría tradicional y después en 2017, principio de 2018, conocí a mis cofundadores cuando estaba de intercambio en Canadá, hace ya un poco más de 5 años y en ese momento estábamos todos como bastante apasionados por todo lo que es cripto y decidimos empezar Luxor y 5 años después acá estamos con más de 50 personas en el equipo, tenemos personas en todos los continentes y nada, como que creciendo y desarrollando nuevos productos y servicios para la industria de la minería. Vale. Te decía antes de empezar a grabar que a mí, cuando hablo con emprendedores en general, se entiende muy bien qué es lo que están haciendo, pero me fascina la gente como tú que emprendéis, ¿no?, en negocios que son difíciles de explicar para el gran público, ¿no? Porque si ya es difícil emprender, encima hacerlo en algo para lo que tienes que explicar, ¿no?, qué es lo que estás haciendo, que no es como vender zapatos, ¿no?, que todo el mundo sabe lo que es, sino que esto es minería de Bitcoin, que la mayoría de la gente, pues en general no sabe qué es, ¿no? Entonces sí que me gustaría empezar un poquito por el principio, que nos cuentes qué es el minado de Bitcoin. Las personas que están aquí entiendo que saben qué es Bitcoin, tampoco vamos a descubrir aquí la pólvora, pero por lo menos qué es el minado de Bitcoin sí que me gustaría que nos lo expliques para conocer un poquito de esa historia de cómo empezaron los primeros mineros y qué es a día de hoy la minería de Bitcoin, que es algo muy grande. Sí, Bitcoin tiene lo que se llama una prueba de trabajo. La prueba de trabajo es, en definitiva, lo que le da esa seguridad e inmutabilidad a la blockchain de Bitcoin. Por eso es que Bitcoin también es la criptomoneda más segura, más estable, donde uno, puede confiar más en lo que ocurre. Y esa prueba de trabajo es lo que hacen los mineros.
En definitiva, esa prueba de trabajo lo que permite en la red de Bitcoin es que una vez que una transacción se confirma en un bloque, es decir, esa transacción primero va a lo que se llama mempool, donde es transacciones que aún no fueron minadas, entre comillas, o no fueron incluidas dentro de la cadena de bloques. Una vez que ese proceso ocurre, que lo hacen los mineros junto con los mining pools, como por ejemplo Luxor, esa transacción es definitiva y nadie la puede cambiar. Y eso, que parece tan sencillo, el nadie la puede cambiar y es definitiva, es un cambio de paradigma enorme en lo que es el sistema financiero. Hoy en día, si uno hace una transacción bancaria, el banco tiene la potestad de cambiar una línea de SQL en la base de datos del banco y cambiar su balance, o gobiernos pueden, bueno, en Argentina ha pasado mucho de que han hecho tanto devaluaciones o han quitado porcentaje de ahorro cuando argentinos tenían dólares en sus cuentas de banco. Hay muchas cosas que pueden ocurrir, también puede haber censura. Todo eso es la prueba de trabajo. Lo que permite dentro de Bitcoin es que la red de Bitcoin sea inmutable e incambiable. Y bueno, ese proceso ocurre entre los mineros y los mining pools. El minero, en definitiva, lo que hace es una inversión enorme de capital que tiene distintos que llaman granjas, que en definitiva lo que ellos hacen es utilizar un recurso energético, electricidad, transformar esa electricidad en poder de cómputo o esa prueba de trabajo para validar ciertas transacciones o agregar la prueba de trabajo a un bloque. Y el mining pool, que eso sería Luxor, lo que hace es como una especie de banco, entre comillas, o empresa aseguradora, donde nosotros agregamos, o hay muchos mineros que trabajan con nosotros y los hacemos como trabajar en conjunto. Nosotros tomamos todo ese poder de cómputo de cientos o miles de mineros alrededor del mundo, con todo ese poder de cómputo minamos como una única entidad y después distribuimos proporcionalmente esas recompensas a los mineros. Y bueno, eso como más que nada la función principal que tienen los mineros dentro de la red de Bitcoin. Es proporcionar esa seguridad e inmutabilidad a los usuarios de la red. Vale. ¿Y en qué momento se pasó de yo estoy en mi casa y puedo ser un minero, o ahora ni de coña entiendo que se puede hacer que uno en su casa sea un minero? Sí, o sea, es posible, y eso es una de las cosas también bonitas que tiene Bitcoin. Uno en su casa a toda escala puede hacer minería. El problema con la minería es que es como la ley de supervivencia del mejor, en el sentido de que la dificultad de la red de Bitcoin siempre se va ajustando para mantener la emisión de Bitcoin estable. Es decir, la emisión de Bitcoin tiene un algoritmo. Hoy en día es en promedio un bloque cada 10 minutos y ese bloque agrega 6,25 Bitcoins hoy en día a la red en issuance, en inflación, y eso cada 4 años se va partiendo a la mitad. Y la dificultad de ese algoritmo lo que hace es va ajustando la dificultad de minar, entre comillas, para que siempre sea en promedio un bloque cada 10 minutos. ¿Qué significa esto? Porque esto es importante. Es porque a medida que la dificultad de minar crece, solo los mineros con menores costos energéticos y menores costos operativos van a poder ser rentables en lo que es minería. Entonces, si uno tiene una tarifa eléctrica de hogar, que hoy en día en Europa con todo la relación Ucrania-Rusia, problemas de gas, dependencia energética, los precios eléctricos son muy, muy altos, especialmente para los hogares. Eso hace que minar en un hogar con una tarifa residencial sea económicamente inviable o no sea económicamente rentable. Dicho esto, hay en otros países del mundo de las tarifas para los hogares residenciales son bastante más baratos y sí es rentable minar a pequeña escala. Pero en general lo que tiende la minería es a centralizarse en operaciones mineras más grandes donde pueden adquirir economías de escala, donde pueden tener un contrato directo con el proveedor o el generador eléctrico, donde se negocian tarifas diferenciales, porque va a ser un gran consumidor de energía eléctrica, donde pueden obtener inversión
financiera para adquirir más equipos, donde hay técnicos especializados en mantener estas granjas y operarlas. Es similar a correr un data center normal donde corre el internet, con ciertas diferencias, pero el modelo de negocio es parecido, donde tu principal input es el costo energético y después vos vas a tener algo que vendés que es poder de cómputo. En el caso de un data center vas a vender horas de CPU, y en el caso de un minero vas a vender lo que se llama hash rate, pero es prácticamente similar. Vale. Y entonces, ¿en qué parte entra Luxor dentro de este entorno de minería? Luxor, o sea, nuestro producto con el que nosotros salimos al mercado allá en principio de 2018, es el mining pool. Un mining pool como Luxor lo que hace es, nosotros somos un comprador de hash rate. O sea, hay mineros en todo el mundo que producen este commodity, que es el poder de cómputo que securitiza la red de Bitcoin, y Luxor lo que hace es comprarlo a una tarifa que se determina por distintos parámetros, y nosotros cuando compramos ese poder de cómputo, después lo que hacemos es venderlo a la red. ¿Qué quiere decir esto? Es, yo al minero le pago por su poder de cómputo y después yo uso ese poder de cómputo para minar bloques de Bitcoin, con el objetivo, bueno, de obtener un spread ahí. Vale, muy interesante. Hay una duda que quizá surja a las personas que nos están escuchando, y es, no sé cuántos Luxor hay en el mundo, pero si se empieza a concentrar en determinados players, digamos, ¿no? Y se deja de tener mineros, digamos, descentralizados a lo largo del mundo, ese poder de descentralización, y la gracia de Bitcoin es que se ha descentralizado, no sé si se tiende a concentrar, no se pierde un poquito esa parte. Sí, mineros en el mundo hay miles o decenas de miles. Hay algunos de gran escala que tienen un montón de poder de cómputo, representan un gran porcentaje del total de hash de la red, y hay otros de muy pequeña escala, como son mineros que minan en su hogar. Eso es a nivel de los mineros. A nivel de los mining pools como Luxor, que son los que interaccionan directamente con la red Bitcoin, hay aproximadamente 10, lo cual no son muchos, y ahí hay como cierto riesgo de descentralización. Dicho esto, los mineros que apuntan sus hash rate a uno de estos 10 mining pools pueden cambiar. Si ellos identifican que un pool está haciendo algo malicioso, pueden rápidamente empezar a minar con otro pool. Y de esa forma los mineros pueden mantener ese balance natural o saludable de descentralización dentro de la red de Bitcoin. Vale. Uno de los puntos interesantes de Bitcoin es que tiene una edición limitada, ¿no?, de monedas, y que cada cierto tiempo las recompensas que obtienen los mineros caen a la mitad. Según esto, ¿no llegará un momento en el que la minería no sea rentable? Eso es una excelente pregunta. Yo creo que a largo plazo los mineros que van a ser rentables son aquellos que tienen la menor estructura de costos. Por ejemplo, aquellos mineros que son capaces de utilizar energía que de otra forma sería desechada, que hay un montón de sobrante energético en el mundo. Por ejemplo, la energía es muy cara de guardar, o sea, una vez que es producida, hay que consumirla. Por ejemplo, esto ocurre mucho con lo que son las energías renovables. Cuando hay, por ejemplo, parques eólicos o molinos de viento, si el viento sopla, ese molino va a generar energía, independientemente si una población o una ciudad requiere esa energía o no. Entonces, lo que está ocurriendo mucho en minería es cuando hay un recurso energético que produce un exceso de electricidad que una sociedad no le está utilizando, ahí entra el minero a cubrir ese diferencial entre lo que es el consumo de una ciudad estándar y ciertos desfasajes que hay en la generación versus el consumo. Esa energía, que de otra forma se desperdiciaría, es muy, muy barata. O sea, el costo marginal es prácticamente nulo. Entonces yo creo que ahí hay un caso bastante poderoso para la minería de Bitcoin,
a escala, que es económico y que también brinda, tiene un factor social muy importante, porque lo que ocurre es cuando hay una inversión, digamos, en generación eléctrica, esas son inversiones que son muy, muy grandes, son muy costosas, muchas veces están financiadas por el gobierno o por distintos estados para, digamos, apoyar eso es un bien social, y el minero va a entrar a comprar del proveedor eléctrico esa energía, de otra forma se desperdiciaría. Entonces ayuda a mejorar el repago de esa inversión original, también ayuda a bajar el costo energético para las sociedades, ya que el proveedor eléctrico va a tener más ingresos. Pero bueno, en cuanto a la reducción de emisión de Bitcoin con nuevos bloques, esto es algo que cada vez que viene un halving, que es cada 4 años, que cuando cae la emisión de Bitcoin, es algo que todo el mundo se debate. Pero bueno, Bitcoin depende la rentabilidad de minar depende de 4 cosas. La dificultad de la red, cuántos Bitcoin por bloque el minero obtiene, las transaction fees, que son los fees que pagan los usuarios por enviar y recibir Bitcoin, y después el precio de Bitcoin, denominado en dólares o euros, ¿no? Entonces, el minero, por más que se baje la cantidad de Bitcoin, hay otros 3 parámetros que son importantes en su rentabilidad. Ojalá cada vez hay más y más gente usando la red de Bitcoin, y lo que nosotros esperamos, o lo que la comunidad espera dentro del modelo de seguridad de Bitcoin, es que los transaction fees empiecen a representar una parte más grande de la recompensa de los mineros. O sea, a medida que lo que se llama el subsidio o esa emisión nueva de Bitcoins va cayendo, la idea es que los transaction fees o esos fees que pagan los usuarios vayan incrementando. Y que vayan incrementando no porque sea más caro transaccionar en Bitcoin, sino que vayan incrementando porque hay más gente utilizando Bitcoin. Eso es como un poco la idea detrás de que a largo plazo minar siga siendo rentable para que Bitcoin pueda seguir teniendo la seguridad que tiene hoy. Vale. Yo creo que ya hemos entendido un poquito cómo es el ecosistema. Bueno, igual luego te hago alguna pregunta más. Pero bueno, de momento yo creo que es suficiente para ponernos en contexto. Sí que me gustaría entrar un poco en la parte más empresarial, más de crear ese proyecto o esa empresa que es Luxor. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo empezáis? Sí. Porque entiendo que no es fácil, vamos. Yo ahora se me ocurre crear el Luxor y no sabría muy bien por dónde empezar. Sí. Es, en fines de 2017, Eddie y Nick, 2 de los 4 cofundadores de Luxor, se conocieron por internet porque querían empezar a trabajar juntos en un proyecto de blockchain que se llama Saya. Y bueno, y crearon Luxor como empresa con el objetivo de poder generarle una factura a este proyecto para que le iban a hacer, digamos, un trabajo totalmente, o sea, una consultoría, digamos. Ahí no existía Luxor como la empresa de productos financieros para la industria de Bitcoin que soy. Y en enero de 2018, Ethan y yo nos conocemos con Eddie en facultad. En Canadá estábamos los 3, ellos 2 son canadienses, yo estaba de intercambio allí. Y estaba como el boom de Bitcoin, crecimiento, fue el price run de 2017, el bull run de 2017. Y estamos todos como que fascinados por esta tecnología, y a mí me encantaba por varios aspectos. Uno, yo siempre fui muy, digamos, nerd, entre comillas, por más que vengo de un background contable y financiero, siempre me fascinó mucho la tecnología, y un mining pool para mí era en ese momento como la combinación perfecta, en el sentido de que un mining pool abarca lo que es tecnología, abarca economía, abarca teoría de juegos. Entonces ese concepto como que me interesaba mucho, y nosotros identificamos en ese momento que había como un gran déficit en los mining pools que existían hasta ese momento, en el sentido de que hasta ese momento solo había mining pools chinos, que su experiencia de usuario era muy mala, que tenían 4 o 5 años desde que se crearon quizás, que nunca habían innovado o cambiado nada, era como un modelo de negocio bastante estático, el producto no tenía evoluciones, y nosotros vimos como una oportunidad ahí, es decir, esto es algo que nos apasiona, hay una oportunidad de mejorar este producto
digamos, sustancialmente, crear una opción también que sea americana, donde nuestro objetivo para competir ahí es, si nosotros creamos un mejor producto, vamos a tener que traer mineros hacia nuestro pool. Era como, para nosotros era muy evidente la forma de ganar en el mercado en aquel entonces. Después resultó ser mucho más complejo que eso. Suele pasar. Pero, y así como que nació Luxor como empresa que crea mining pools. Y bueno, y después de eso fuimos, digamos, desarrollando otras líneas de negocio y como que construyendo más en el ecosistema. Vale, ¿y cómo lanzáis la primera versión, la primera funcionalidad? No sé, cuéntame un poquito esa parte que me parece interesante, la parte de desarrollo. ¿Cómo desarrolláis el primer prototipo? Porque Luxor no tiene, que no sé si ha quedado claro en la primera parte o no, pero por aclararlo, Luxor no tiene mineros. Luxor es un servicio que se presta a los mineros. Correcto. En aquel entonces nosotros estábamos saliendo de facultad y ya teníamos todos trabajo full time. Luxor empezó siendo un trabajo de noches y fin de semana. Los primeros 2 años de Luxor fue así, diría que hasta fines de 2019. O sea, yo trabajaba en Deloitte hasta las 8 o 9 de la noche, después llegaba a mi casa, trabajaba hasta las 2 de la mañana en Luxor, me despertaba el otro día a las 7, 8 de la mañana y así seguía. Y el resto de los 3 co-founders hacíamos exactamente lo mismo. Era como ese momento de emprender, esto era un proyecto que nos encantaba, era algo que nos fascinaba y construir ahí. Y el primer prototipo, en verdad lo que hicimos fue, agarramos todos los otros pools, empezamos a entender cómo sus APIs funcionaban y un poco a copiarlos, pero o sea, literalmente yo metía en las páginas web de otros mining pools, entraba a inspeccionar su código, entender cómo hacían las cosas, entender su modelo de datos y bueno, copiar lo que nos parecía que hacían bien y mejorar lo que nos parecía que hacían mal. Esa fue como la primera versión rudimentaria que sacamos a principios de febrero de 2018. Fue, vamos a copiar todo lo que podamos y todo lo que creemos que no están haciendo bien, vamos a intentar mejorarlo un poco. Hoy en día ya estamos por prácticamente la versión 6 de nuestra interfaz de usuario. Ha pasado mucho de esa primera versión, pero esa primera versión fue, digamos, como un MVP de, bueno, vamos a lanzar nuestro producto al mercado, vamos a traer a nuestros primeros clientes, empezar a tener feedback, empezar a ver si hay product market fit acá, y bueno, ir evolucionando de a poco de esa forma, pero digamos, esa primera versión fue, pensando para atrás, era terrible, era espantosa. La interfaz de usuario, la experiencia era mala, la aplicación era lenta, se caía todo el tiempo. Pero nada, fue, digamos, intentando de copiar modelos de arquitectura de otros mining pools. Vale. Aquí me surgen 2 dudas. Una, la primera es cómo captáis esos primeros clientes y la segunda es cuándo os dais cuenta que esto es un negocio y que realmente os queréis dedicar a esto. Sí, los primeros clientes fue, a ver, Ethan y yo, que veníamos como el background más de negocio, fuimos los que los primeros años nos encargamos más de toda la parte de business development y marketing. Y la verdad que no, cuando empezamos Luxor no sabíamos nada de marketing, no teníamos ninguna formación comercial. Los dos venimos de un background de finanzas bastante pesado, pero el captar clientes fue un challenge bastante interesante, porque aparte era algo completamente nuevo, donde hay muchos aspectos de comunidad. Entonces, hicimos varias cosas. La primera fue lanzar un server de Discord, donde empezamos a crear como una pequeña comunidad ahí que estaba en minería, y eso fue como que evolucionando de a poco y creciendo. Otra cosa que hicimos fue empezar a escribir artículos en Medium, y bueno, ahora tenemos Hashrate Index, que es nuestro blog, y tenemos un equipo de contenidos que lo gestiona. Pero al principio era Ethan y yo escribiendo artículos de cómo minar Bitcoin, cómo configurar esta máquina con Luxor. Empezar a entender como las primeras patecitas de SEO y empezar a construir nuestra marca. Cometimos muchos errores, muchas cosas que hicimos bien y muchas cosas que hicimos mal, pero literalmente era 2 de la mañana buscando en Google cómo mejorar SEO. Y leyendo los primeros 30 artículos que me aparecían
y bueno, intentar a ver qué de esto tiene sentido, qué es relativamente sencillo de implementar. Y así fuimos creciendo de a poco. Eso fue bien al principio, donde todavía no habían tantas empresas grandes de minería de Bitcoin. Con el paso de los años, la minería de Bitcoin se empezó a hacer más institucional, y lo que eso requirió que nosotros cambiemos nuestro approach un poco. Antes era más como llegar a un consumidor final, capaz que había mucho minero que minaba en la casa. Hoy en día hay mucha empresa que mina, ¿no? Y entonces nuestro approach a hacer business development también fue cambiando con el paso del tiempo, y hoy en día es más, es un más B2B, o sea, es negocio a negocio, donde nosotros entablamos relaciones con clientes, quizás viajamos hacia las oficinas de ellos, tenemos una reunión presencial, tenemos contratos con SLAs y legales y que tienen un montón de condiciones y cláusulas. Hay mucho de business development de persona a persona. Hoy en día, así como las relaciones, te diría que es la forma en la que nosotros crecemos más. Quizás antes fue más como un guerrilla marketing, que empezamos intentando de aprender cómo crear una comunidad, cómo entender SEO, cómo hacer un poquito de ads aquí y allá. Y bueno, eso fue como los primeros pasos, y ahora cómo evolucionamos a lo que es hoy en día. Vale, muy, muy interesante. Sí que me gustaría hablar un poquito también de la segunda pregunta, que no quiero dejarte escapar, era ¿cuándo creéis o cuándo pensasteis que aquello tenía sentido y que realmente era un negocio en el que queríais poner ya toda la carne en el asador? Sí, o sea, nosotros, nuestra impronta con Luxor siempre fue muy conservadora, especialmente cuando empezamos a contratar gente que no eran los 4 cofundadores. En 2018 nosotros empezamos a tener un poco de revenue, fue un muy buen año para la empresa como algo part-time. Ese primer año hicimos más de 6 cifras, o sea, en dólares a fin de año, y fue algo muy bueno, pero todavía no era algo que vos digas o podemos raise en esto o iba a poder afrontar todos nuestros sueldos que nosotros teníamos en Salesforce, Deloitte, Goldman Sachs. Esas eran como las empresas en las que nosotros estábamos trabajando en ese momento. En 2019 seguimos trabajando en Luxor y eso empezó a cambiar. O sea, Luxor empezó a tener todos los meses ser rentable, todos los meses generábamos un poquito más de revenue que el mes anterior, incluso cuando el precio de Bitcoin estaba cayendo en ese entonces. Y entonces ahí íbamos uno a uno los 4 cofundadores renunciando a nuestro trabajo y empezando a hacer Luxor full time. Cuando empezamos a ver que los ingresos de Luxor iban a poder, de alguna forma, poder cubrir lo que eran nuestros sueldos en la industria. Y algo muy, digamos, que nos ocurrió en 2019, que en un momento Bitcoin cayó a $4.500. Fue el crash, digamos, más grande, y en un momento nos quedaban quizás 2 o 3 meses quizás menos, capaz que 8 semanas o 6 semanas de dinero en la cuenta de banco. Y era eso y se sacaba Luxor. Pero nada, pudimos salir de eso. Nos tuvimos todos que recortar el sueldo bastante en aquel entonces, a lo que ganábamos en nuestro trabajo anterior. Pero nada, después de eso seguimos creciendo un montón. Y bueno, y hoy en día, que ya tenemos casi 50 empleados, nuestra impronta para contratar gente siempre es muy conservadora. O sea, nosotros decimos que tenemos familias las que somos responsables, más en una industria tan volátil como en la que estamos. Entonces siempre nos aseguramos que mes a mes Luxor no tenga burn como otras startups, ¿no? O sea, por más que nosotros levantamos capital en 2020, nunca utilizamos ese capital como forma de salir a contratar gente. Siempre lo hicimos con ingresos naturales de la empresa. Pero bueno, como te decía antes, en 2019 Luxor empezó a generar suficientes ingresos para cubrir todos nuestros sueldos y ese era como el momento de decir, saltamos a hacer esto full time, que es algo que nos encanta, nos fascina, no tiene otro sentido por qué no hacerlo. Vale.
Bueno, me surgen varias dudas de lo que comentas, varias cosas que te quiero preguntar. La primera es, se habla muy poco a la hora de fijar sueldos, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo lo hicisteis cuando os incorporasteis a la empresa? ¿Empezasteis a cobrar lo que cobrabais cada uno en vuestro trabajo por separados? ¿Pusisteis todos la misma nómina? ¿Cómo fue un poco esa estrategia que seguisteis? Por si hay personas que están en ese mismo caso, por si les puede ayudar. Sí, al principio empezamos ganando menos de lo que ganábamos en nuestros trabajos anteriores, porque bueno, todos teníamos trabajos relativamente buenos en empresas grandes, multinacionales, que nos pagaban muy bien en la realidad. Y nuestro objetivo con Luxor fue, al menos al principio, dado que los 4 cofundadores tenemos prácticamente la totalidad de las acciones del valor de la empresa, digamos, nuestro upside o digamos, nuestra oportunidad de crecimiento personal es en las acciones que tenemos en la empresa. Entonces, un poco más de dólares o euros a fin de mes no iba a cambiar digamos, nuestras finanzas personales. Entonces, nuestro objetivo al principio fue cuál es la cantidad mínima de dinero que necesitamos para pagar nuestras cuentas de mes a mes. Y ese era como nuestro sueldo básico, sin ningún lujo importante. Al principio era cómo yo puedo pagar mi alquiler de un piso de un dormitorio y bueno, los gastos de electricidad, pagar luz, internet, comida y demás. Y ese era prácticamente nuestro sueldo en 2019 y parte de 2020. Priorizamos, antes de incrementar, digamos, nuestros sueldos a lo que sería un promedio normal de mercado, salir y contratar más gente para que la empresa crezca, porque si la empresa crece, en definitiva, todos los que tienen un pedacito de Luxor se ven beneficiados. Y bueno, y de a poco, digamos, fuimos creciendo y ajustando nuestros sueldos a algo que tiene un poco más de sentido con el mercado. Dicho esto, hoy en día los 4 cofundadores de Luxor tenemos el mismo sueldo y hay muchos empleados de la empresa que no son del cofundadores o del C-Level que ganan más que nosotros. Yo creo que hoy en día nosotros seguimos teniendo un sueldo por debajo de lo que tendría digamos, un ejecutivo en otra empresa, y nosotros estamos muy cómodos con eso porque en definitiva tenemos la mayoría de las acciones y nosotros creemos que cuanto más dinero podamos usar para invertir en otro lado, mejor le va a ir a Luxor. Entonces no tiene sentido de que nos paguemos un sueldo, digamos, astronómico cuando el objetivo sería seguir haciendo crecer a la empresa. Vale, otra duda es, ¿cómo hicisteis el reparto de acciones? Porque es algo también muy habitual, ¿no? Cuando tienes varios socios dentro de una empresa, ¿cómo se reparten las acciones, ¿no? Cuéntanos un poquito en vuestro caso cómo lo hicisteis. Eso es muy interesante y yo creo que eso va a ser distinto en todas las empresas. Nosotros al principio tuvimos una charla, digamos, muy sincera entre todos en aquel momento, lo que era el skill set de cada uno, en la situación en la que estábamos, la cantidad de horas que podíamos contribuir. Bueno, Nick, que es el más grande de los 4 cofundadores, ese que técnicamente tenía más experiencia laboral. Ethan, Eddie y yo hoy en día tenemos 26, 27 años los 3, éramos un poquito más juniors. Nick ya tenía varios años de experiencia laboral, era technical lead en Salesforce, trabajando en el equipo de AI hace 5 o 6 años, cuando AI todavía no era el boom que tiene hoy en día. Entonces, naturalmente, él al principio fue capaz de generar mucho más valor que nosotros 3. O sea, esas primeras incursiones técnicas vinieron de su lado y por ende tenía sentido de que en aquel momento él tenga una participación accionaria un poco más grande que nosotros 3. Dicho esto, creo que cada empresa es un mundo y lo que yo siempre aconsejaría, porque esto puede hacer o romper a cofundadores, ¿no? O sea, es como nosotros nunca hemos tenido una pelea de porque tú tienes tanto porcentaje en la empresa y yo tengo tanto otro, pero yo trabajo más que tú, entonces yo tendría que tener más. Creo que lo importante es tener
una discusión sincera, que todos estén en la misma página y buscar ese balance donde todos se sienten que son recompensados, digamos, acorde al trabajo y al valor que están brindando. Y nada, esa fue como la discusión o la conversación franca que tuvimos al principio y desde ahí todos entendimos que nada, que eso era justo en aquel momento y lo que después siempre hacemos nosotros como cofundadores es nos mantenemos en check uno al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si yo veo que el cofundador que está al lado mío capaz está o trabajando un poco menos o yo se lo voy a hacer notar. Es decir, todos tenemos que, yo tengo que apuntar a que mis 3 compañeros den el 100% y mis 3 compañeros tienen que asegurarse de que yo esté dando el 100%. Y nada, eso, hacer eso desde siempre con respeto me parece que es muy importante y algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Vale, perfecto. Sí que me gustaría que hablemos un poco también del modelo de negocio, que no sé si ha quedado muy claro en la explicación del principio, que nos cuentes un poquito cómo es el modelo original de Luxor, el modelo de negocio, y si ha evolucionado a lo largo de estos años. Sí. Bueno, el modelo de negocio de un mining pool es similar, y esta es una analogía que capaz que simplifica un poco entender, pero es muy similar a un casino. Hay una distribución en lo que es la distribución de cómo se pueden minar bloques de bitcoins, que se llama Gamma, es una distribución bastante conocida, que a vos te da la probabilidad de minar un bloque de bitcoin. Pero cada observación puede estar por encima o por debajo de esa media. Y si hacemos la analogía a por ejemplo, una mesa de blackjack en un casino, por lo general, uno cuando está apostando tiene 49% de chance de ganar y después la casa tiene 51% de chance de ganar. Entonces, esto no significa que, por ejemplo, en una ronda uno puede salir ganando o perdiendo mucho dinero, ¿verdad? Pero lo que esto sí significa es que a lo largo del tiempo ese casino va a ser ese 1% de diferencia sobre todas las apuestas que están en esa mesa. El modelo de negocio de un mining pool un FPPS mining pool es muy parecido. Nosotros a los mineros les pagamos por adelantado por el poder de cómputo que ellos nos venden, por ese el valor esperado de ese poder de cómputo, menos un fee, llamémosle 1% o 2% o lo que se acorde con cada uno de los mineros. Y en un día particular nosotros podemos ganar o perder mucho dinero. Pero a lo largo del tiempo, ya sea un mes, 2 meses, 3 meses, un año, nosotros vamos a hacer ese spread de 1, 2 o 3%. Ese es como el modelo de negocios de un mining pool, que es más fácil de entender en un casino. O sea, un casino un día puede ganar mucho dinero, puede perder mucho dinero, pero a lo largo ellos saben que hay una probabilidad natural y esa probabilidad se va a mantener. Es estadística. Eso es el modelo de negocio del 95% de los mining pools hoy en día. Dicho esto, desde ese entonces creamos 3 o 4 productos o servicios distintos que tienen otros modelos de negocios. Otro modelo de negocio que es muy grande para nosotros es la compra y venta de estas máquinas para minar Bitcoin. O sea, si un minero quiere expandir sus operaciones, nosotros conseguimos un proveedor y les vendemos máquinas. Eso es un brokerage fee, o sea, es un spread entre el precio de compra y el precio de venta, que es, digamos, bastante sencillo de entender. También lanzamos productos derivados sobre el valor del hash rate. Esos también tienen una comisión entre el comprador y el vendedor. Hay un spread ahí, igual que cuando uno compra acciones en una bolsa, donde entre el comprador y el vendedor hay una pequeña diferencia. Tenemos exactamente el mismo modelo de negocios en lo que son derivados. Y el último producto que lanzamos este año es firmware para las máquinas. Las máquinas vienen con, digamos, un sistema operativo de fábrica. Nosotros creamos un sistema operativo mejor que lo reemplaza ese sistema de fábrica, que le permite al minero customizar, extraer más potencia de estas máquinas, y eso también tiene un fee pequeño
que es un porcentaje del hash rate que crea esa máquina. Entonces hay como que 4 o 5 distintos modelos de negocios, algunos más complejos que otros. Quizás el más complejo es el mining pool y el más sencillo es la compra y venta de máquinas, hacer como ese brokerage de máquinas para minar bitcoins. Y bueno, los otros dos productos que mencionaba capaz que están en el medio del tema de complejidad. Vale, ¿y os habéis planteado alguna vez tener mineros propios o no? Luxor tiene mineros propios a pequeña escala, no porque nosotros querramos ser un minero en sí, o sea, nuestro diferencial o donde creemos más valores en los servicios y software, pero la razón por la que tenemos mineros es más que nada para hacer testing a nuestro propio software. O sea, nosotros tenemos quizás entre 500 y 1500 máquinas, y esas máquinas las utilizamos para probar nuestro firmware, probar nuestros mining pools. Bueno, es una forma también de tener ingresos relativamente, pero no con el objetivo de desarrollarnos como mineros, sino como nosotros somos un player en el ecosystem bastante importante, y entender bien cómo funcionan nuestros clientes es fundamental para nosotros desarrollar mejores productos y servicios. Entonces, más que nada enfocado de ese lado. Vale. A mí todo esto que me estás contando me suena a que hace falta mucha pasta para ponerlo en funcionamiento. Y has comentado antes también, si no he entendido mal, que en 2020 sí que conseguisteis financiación. No sé si mucha o poca. Cuéntanos un poco esa parte de conseguir financiación para esto, cómo ha sido, si ha sido fácil, difícil, si la gente lo entiende, si no lo entiende. Cuéntanos un poco esa parte. Sí, 2020 fue una historia bastante compleja, en el sentido que nosotros estuvimos bastante tiempo intentando recaudar capital. Toda la primera mitad del año no fuimos exitosos, por más de que Luxor venía creciendo un montón, ya teníamos empleados, teníamos revenue, teníamos product market fit, ya empezamos a trabajar con clientes grandes, y la empresa venía creciendo mucho. Los economics en la red de Bitcoin no eran muy buenos en ese momento. Hasta sobre fines de 2020, de que el precio de Bitcoin empezó a subir bastante rápido, y literalmente la primera llamada que tuvimos con NYDIG fue prácticamente un sí. Y digamos, como que el mercado en ese momento nos ayudó mucho a cerrar esa ronda. Antes habíamos tenido algún commitment, algún cheque un poco pequeño, pero nada muy grande. Pero cuando, el bull run después empezó, el precio de Bitcoin empezó a subir, y había como más entusiasmo dentro de lo que es minería, y había más capital viniendo de la industria, ya sea para poner mineros nuevos, para financiar compra de máquinas, para comprar empresas. Ese ecosistema o ese viento de cola a nosotros nos ayudó mucho. Fue mucho más fácil levantar capital cuando el precio de Bitcoin estaba subiendo de que cuando estaba en 4.500. Cuando el precio de Bitcoin estaba en 4.500, nadie te quería atender el teléfono, y después cuando estuvo en 69.000 hace un año y poco ya, nos llamaban a nosotros para invertir en valuaciones ridículas en la empresa. Entonces, eso a nosotros nos ayudó un montón. Dicho esto, si uno no tiene revenue, clientes, producto, deck, equipo, por más que el precio de Bitcoin esté igual en la luna, no va a conseguir financiamiento, ¿no? Pero requirió mucho trabajo, muchas calls, muchas presentaciones, convencer a muchas personas. Pero nada, eso como el mercado nos ayudó un poco también. Vale. Luego también quería preguntarte cómo os afecta a vosotros o en general el precio de Bitcoin. Porque entiendo que es uno de esos 4 factores que fijan la rentabilidad para los mineros, pero para vosotros también no sé si os afecta a nivel de empresa o no, o si os da igual. Cuéntanos un poco esa parte. Completamente. El precio de Bitcoin a nosotros nos afecta, linealmente a lo que es los ingresos denominados en dólares de Luxor, o en moneda fiduciaria.
eso es otra de las razones por las que somos muy conservadores en la empresa. El precio de Bitcoin, como ocurrió, puede caer de 69.000 a 15.000, luego antes cayó de 20 a 4.500. Entonces, una diferencia que tiene Luxor con cualquier otra empresa, digamos, más tradicional, es que si nuestros márgenes o nuestros ingresos caen un 80% de la noche a la mañana, nosotros tenemos que asegurarnos que en ese caso la empresa siga funcionando y siga siendo rentable. Cualquier otra empresa donde sus ventas caen, o sea, vos tenés una zapatería como mencionaste antes, y si tus ventas caen 80%, tu empresa la siguiente semana se acabó. Entonces, nosotros tenemos que ser muy rigurosos en nuestra estructura de gastos. Digamos, nuestro gasto más grande hoy en día es capital humano, pero tenemos que ser muy rigurosos en que las personas que vamos a contratar son las personas adecuadas para el trabajo y que van a agregar mucho valor. También mantener nuestros gastos lo más bajo que podamos. Por eso también te mencionaba que los cofundadores no son el sueldo más alto de la empresa, ni cerca. Con ese, es como esa... Uno tiene que operar distinto en Bitcoin cuando crea una empresa en Bitcoin que cuando la crea en otra industria, porque hay mucha más volatilidad. Crear una empresa para un ambiente tan volátil, digamos, requiere otro mindset, otra cabeza, otra forma de operar. Uno tiene que no incrementar gastos excesivamente cuando el precio de Bitcoin sube, porque eventualmente ese precio va a bajar. Y hay muchas empresas que le ocurren eso. El precio de Bitcoin sube a 69.000, Luxor empieza a imprimir dinero, entre comillas, o sea, nos empieza a ir muy bien, y ahí crecen los gastos exponencialmente. Si eso llega a ocurrir, es 100% seguro de que con el próximo crash del precio de Bitcoin, Luxor o cualquier empresa que haga eso va a desaparecer. Entonces, nada, nosotros estamos construyendo una empresa para los próximos 20, 30 años que pueda ser capaz de sobrevivir en distintos mercados volátiles. Entonces, nunca priorizamos, digamos, el corto plazo. Siempre miramos a cómo nosotros podemos, cada vez que miramos una oportunidad nueva, nos fijamos en, ¿vale la pena en invertir en esto? ¿Esto nos va a ayudar a nuestro objetivo de crear una empresa para los próximos 20, 30 años? ¿O esto es una oportunidad de corto plazo para hacer un poquito de plata acá en los próximos 6 meses y esto después va a desaparecer? Hacerse esas preguntas son importantes si uno quiere crear una empresa a largo plazo. Eso también significa que quizás en el corto plazo crecemos más lento. Pero bueno, hay muchas empresas en minería que empezaron después que nosotros. Quizás cuando Bitcoin subió al máximo, su valuación era mucho más alta que la nuestra y hoy en día se están fundiendo. Y nosotros vamos como que de a poquito creciendo exponencialmente en lo que es la evaluación de la empresa, en la cantidad de clientes que tenemos, en el revenue que generamos. Es como ese mindset es bastante importante cuando estás en un ambiente tan volátil. Vale. Me gustaría hablar un poco también de esa parte de contratación de personas, de cómo habéis escalado el equipo, cómo habéis llegado a tener, pues a pasar de los 4 fundadores, ¿no? Digamos, a ese equipo de 50 personas, ¿no? Que comentabas antes. Cuéntanos un poquito cómo ha ido creciendo esa estructura, en qué áreas, si tenéis muy compartimentado pues la estructura que tenéis dentro de la empresa o no. ¿Cómo habéis ido creciendo poco a poco? Sí. Algo que a nosotros nos ocurrió muy en el principio es que los 4 cofundadores vivimos en ciudades y países distintos, incluso hasta en continentes distintos en momentos. Nick estaba en Estados Unidos, Eddie en Canadá, Ethan en Hong Kong, yo estuve entre Uruguay e Irlanda. Y eso nos permitió empezar a crear Luxor desde el día 1 con una empresa 100% remota. O sea, no existe una oficina de Luxor. Y tener los 4 cofundadores aprendiendo, o en 2018-19 no existía todavía esta noción de trabajo remoto global. En aquel entonces, hace 5 años, que fue bastante impulsado por el COVID, eso no existía en aquel momento. Y nosotros fue como que nos tuvimos que empezar a crear nuestra forma de trabajar
con las barreras de distancia que teníamos, incluso varios meses sin que no nos veíamos en persona. Entonces, eso, lo que tuvo de bueno eso en esos primeros días es que a nosotros nos permitió desde el día 1 empezar a contratar el mejor talento sin importar en el país en el que estén. Y no es un tema de hacer arbitraje de salarios, sino es que hay personas muy inteligentes en todo el mundo. Y eso es una ventaja competitiva que Luxor tiene. Hay empresas, no sé, Google solo contrata en Silicon Valley, pero por más que Silicon Valley tiene un porcentaje de gente inteligente quizás mucho más alto que otras ciudades, no significa que las mejores personas del mundo estén únicamente en Silicon Valley. Entonces nosotros podemos salir a competir con empresas como Google, que están, digamos, restringidas a contratar donde ellos tienen oficinas, a salir a contratar el mismo calibre de personas, pero en todo el mundo. ¿Por qué? Porque fuimos desde el día 1 capaces de entender o quizás perfeccionar lo que es trabajo remoto y confiar en las personas de otra forma. Que en momentos no siempre va bien, sí. Obviamente uno tiene que tener mucha confianza en sus empleados y a veces esa confianza se pierde por distintos motivos, pero en grandes rasgos ese modelo de negocio, ese modelo de trabajo creo que ha sido la clave de éxito de Luxor. Y bueno, ¿y dónde hemos contratado? Yo te diría 2 áreas más que nada. Luxor como empresa es muy técnica. Digamos, incluso la gente de negocio tiene conocimientos de programación o de análisis de datos. La mayoría de nuestro personal está en lo que es ingeniería. Tenemos 6, 7 productos que tenemos que manejar con un equipo de 20 y poquitos ingenieros. Entonces, ingeniería y producto es como, digamos, ese área o bucket de contratación más grande. Y en el último año te diría que hemos contratado un poco más a business development o áreas de negocio para salir a vender y ayudar a nuestros clientes a entender mejor los productos en los que estamos trabajando. Muchos de los productos que tenemos son bastante innovadores y nuevos. Por ejemplo, lo que te mencionaba antes de derivados. Ahora tenemos una plataforma para comprar y vender ASICs que requiere mucha educación en el ecosistema, ya que son cosas que no fueron desarrolladas antes. Entonces, invertimos un poquito más en lo que es Business Development para poder hacer un énfasis en lo que es educación a nuestros clientes, explicarles por qué esto les sirve, por qué esto es distinto. Pero nada, yo diría que hoy en día es como un 50-50 entre lo que es el área de negocio y lo que es el área de producto e ingeniería. Vale. Muy interesante. Sí que me gustaría conocer un poquito tu opinión también de hacia dónde va el mercado de Bitcoin, no sé si de las cripto en general, el de minería, no sé, cuéntanos un poquito tú cómo lo ves de aquí a los próximos meses, años. No hace falta ser adivino, ¿eh? O sea, quiero decir que, bueno, como tú lo veas desde tu perspectiva y tu conocimiento. La verdad es que no sé qué decirte, porque más que nada ahora lo que me tiene bastante preocupado es, no a nivel de Bitcoin, pero sino a nivel más macro, es el problema de tasas de interés e inflación que tenemos a nivel mundial. Estados Unidos está con unas tasas de interés históricas, donde la inflación está bajando un poquito, pero no está cediendo a niveles en los que tendría que estar, dadas las tasas de interés altísimas en las que estamos. Donde en el último mes hubieron 3 colapsos bancarios solo en Estados Unidos. Bueno, tuvimos el Credit Suisse en Suiza, un banco histórico con más de 100 años de historia. Esas son cosas que pueden impactar muy fuertemente no solo a Bitcoin, sino a todos los activos financieros y a los ahorros de todas las personas del mundo, ¿no? Digamos, si tenemos un colapso del sistema financiero a nivel global, o sea, eso es bastante trágico. Eso es algo que me preocupa mucho y tiene incidencia no solo en el precio de Bitcoin, sino en todos los activos financieros que existen en el mundo, ¿no? Dicho esto, yo creo que Bitcoin también se está posicionando como, creo que más gente lo está viendo, como esa forma de reserva de valor que no depende de la estabilidad económica de un banco, donde no hay reservas fraccionarias como tienen los bancos, donde se prestan los depósitos y si hay una corrida bancaria, ese banco se queda sin fondos. Eso en Bitcoin no puede ocurrir por diseño de
de la red. Entonces creo que eso también está trayendo mucho interés en un ambiente de alta inflación, de incertidumbre bancaria, está trayendo mucho interés a Bitcoin. Y creo que por eso hemos tenido el incremento de casi 100% en lo que va el 2023 en el valor de Bitcoin. Incluso cuando las tasas de interés están subiendo. Y cuando las tasas de interés suben, por lo generalmente el valor de los activos cae, ya que, digamos, hace activos que no sean tener deuda o efectivo en cajas de ahorro menos atractivo. Entonces es muy interesante cómo Bitcoin ha crecido tanto en valor, casi un 100% de lo que va del año, dadas estas tasas de interés. Y yo creo que en parte eso es porque la narrativa de Bitcoin o el caso de uso de Bitcoin como reserva de valor que no depende de un tercero centralizado como un banco o de un estado, está empezando a hacerle clic a las personas. Pero nada, no sé si respondo un poco tu pregunta con esto. Sí, más o menos sí. O sea, tampoco, quiero decir, estamos ahora mismo, justamente cuando estamos grabando, en un entorno de bastante incertidumbre en cuanto a intereses, en cuanto a bancos, en cuanto a todo esto. O sea, que bien, yo creo que bien. ¿Y Luxor, hacia dónde va a ir? ¿Qué ves en vuestra empresa a medio o largo plazo? Sí, yo creo que este año para nosotros, este año lanzamos 3 nuevos productos. Ahora, en las últimas semanas. Este año, el objetivo es hacer que estas tres líneas de negocio nuevos sean rentables como líneas de negocio individuales, ¿no? Que no requieran, digamos, funding de otra línea de negocio que es rentable. En Luxor es hacer crecer estos 3 productos que son derivados, firmware y Ordinal Hub, que es un sitio de NFTs en Bitcoin. Hacer como que crecer estas 3 nuevas líneas de negocio. Yo creo que lo vamos a hacer. Son 3 productos innovadores totalmente necesarios en el ecosistema. Y nada, si eso ocurre, Luxor pasaría a tener 5 o 6 líneas de negocios completamente rentables y bueno, de ahí conquistar el mundo. Háblanos un poquito de los NFTs en Bitcoin, que es algo reciente, ¿no? Relativamente nuevo, digamos, que ha habido varios que se han metido en la cadena de bloques y tal. Cuéntanos un poco de esa parte, cómo es para las personas que nos están escuchando, que no saben de qué les estamos hablando. Ponnos un poquito en contexto y ya casi terminamos. Sí, NFTs en Bitcoin es algo muy novedoso, tendrá quizás 2 meses. Y en definitiva, cómo ocurrió esto fue casi que por accidente. Alguien encontró una forma de poder identificar un Satoshi particular y inscribirle data arbitraria a ese Satoshi por medio de lo que se llama una inscription. Entonces, esa data arbitraria, que puede ser texto, una imagen, un GIF, un video, código, lo que fuera, como la red de Bitcoin es inmutable, pasa a ser un NFT o un non-fungible token, lo que se conoce como un NFT. En Bitcoin se llaman ordinals, sería el Satoshi ese que se está inscribiendo, y inscription es el contenido, esos datos arbitrarios que las personas agregan. Y bueno, en Luxor, digamos, a nosotros nos encanta lo que es tecnología, innovación y probar cosas nuevas. Y bueno, empezamos a ver esto como una oportunidad también para nuestros mineros, ya que NFTs están trayendo un montón de usuarios a la red de Bitcoin, están trayendo millones de dólares en transaction fees para todos los mineros. Entonces, una forma de a largo plazo, como hablábamos antes, de que se necesita más transaction fees para mejorar la rentabilidad de los mineros. A nosotros, en primera instancia, esto nos pareció como algo que teníamos que apoyar o entender al menos, digamos, para poder incrementar los fees que van a haber en la red de Bitcoin a largo plazo para que los mineros sigan siendo rentables halving tras halving. Y bueno, de ahí lo que hicimos fue adquirir un sitio que se llama Ordinal Hub, donde hoy en día es una especie de explorer de NFTs, donde uno puede visualizar arte. También, justo ayer lanzamos una parte de analíticas para ese sitio, donde uno puede ver el precio de distintos NFTs, seguir precios de distintas colecciones, cambios durante días y demás. Y nada, para nosotros por ahora viene siendo como medio de exploración, de conocimiento, entender cómo funcionan ordinals e inscriptions en Bitcoin y
y nada, más que nada eso. Vale, ¿y eso a futuro crees que puede generar problemas en la cadena de Bitcoin, que se haga excesivamente grande o que, no sé, ¿cómo ves esa parte? Sí, yo creo que hay mucha discusión en la comunidad acerca del tamaño de la red de Bitcoin. Yo creo que si uno se pone pragmático, si hoy en día el máximo que te puede tener un bloque de Bitcoin son 4 megabytes. Entonces, si uno hace la cuenta de, por ejemplo, con un disco duro que uno puede comprar en Amazon de al menos aproximadamente 100 y poquitos euros de 16 terabytes, si cada bloque de Bitcoin fuera de 4 megas de acá a los próximos 75 años, tendría suficiente espacio para almacenar la cadena de bloques de acá a 75 años en ese disco que hoy en día podés comprar por 100 y poquitos euros de 16 terabytes. Y el costo de almacenamiento cae exponencialmente año a año. Los discos duros, SSD, se hacen cada vez más y más económicos. Esto no quiere decir que yo propongo bloques grandes. Yo estoy muy contento con el 1 megabyte y 4 cuando agregas Witness Data en bloque de Bitcoin. Yo no propongo hacer como BSP ni mucho menos. Eso me parece totalmente anti-Bitcoin, de incrementar el tamaño del bloque de Bitcoin. Pero NFTs yo no creo que van a ocasionar un problema en lo que sea en almacenamiento en Bitcoin. Y también está dentro de las reglas que hoy en día tiene Bitcoin. O sea, nadie está haciendo nada que no sea permitido por el protocolo de Bitcoin. Entonces, en Bitcoin nosotros no creemos en la censura y querer censurar NFTs, que es data, lo mismo que es una transacción monetaria en Bitcoin. En definitiva, son unos y ceros que van de un lado hacia el otro. Uno representa una transacción monetaria y el otro representa una imagen de un monito. Pero bueno, los usuarios libres de transaccionar en la red de Bitcoin como desean es lo que deciden hacer. Y yo en eso no me creo capaz de poder decir vos podés hacer esto y vos no. Entonces, nada, mientras los usuarios operen dentro de las reglas de consenso y lo que permite la red de Bitcoin, yo eso lo apoyo, porque nada es permitido dentro de las reglas de consenso dentro de Bitcoin. Vale, pues muy interesante. Hay una pregunta que se me ha quedado en el tintero y es ¿de dónde viene el nombre de la empresa? Bueno, no sé si tiene que ver con Luxor de Egipto o no tiene nada que ver. Tal cual Egipto. Un nombre no sabíamos qué ponerle, bueno, que quedó Luxor. Y después todos nuestros servidores internos y proyectos, los nombres clave son tanto de mitología egipcia como ciudades en Egipto. Pero nada, es eso más que nada. Pero más allá del nombre o nombres internos para proyectos clave que utilizamos a una nomenclatura egipcia, nada más que eso. Después no hay ninguna otra mención más allá que proyectos internos o el nombre de la empresa. Vale, pues perfecto. Yo creo que ha quedado una entrevista bien chula, pero algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast antes de despedir es que me recomendéis algún contenido interesante, un blog, un libro, un podcast, lo que tú quieras. Bueno, en Luxor tenemos un sitio que se llama HashRateIndex, HashRateIndex/blog o la barra de costado blog, donde tenemos un equipo de contenido e incluso yo y el resto de los cofundadores escribimos ahí muy seguido. Entonces, si alguien está interesado en minería y contenido de calidad, en todo lo que es minería de Bitcoin, bueno, obviamente que tengo un bias, digamos, personal o, digamos, porque lo hacemos nosotros, pero no, de verdad es muy bueno lo que hacemos ahí. Así que nada, recomendaría HashRateIndex para entender sobre este tema. Vale, perfecto. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de vosotros, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, en Luxor.tech es nuestro sitio web, @LuxorTechTeam en Twitter, y bueno, yo en Twitter estoy @GuzmanPintos. Y nada, cualquier cosa a las órdenes, me pueden mandar un mensaje o lo que fuera, o incluso mi email es guzman@luxor.tech. Así que nada, me pueden contactar por ahí y con gusto conversamos sobre minería.
Muy bien, pues nada, Guzmán, la verdad que ha sido un placer hablar contigo, conocer un poquito más todo este entorno de la minería de Bitcoin, todas esas explicaciones, cómo habéis lanzado Luxor, que me parece fabuloso. Así que muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Bueno, gracias a ti, Alfonso. Muy bien, y muchas gracias también a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la entrevista, que hayáis aprendido de minería si no conocíais este entorno. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de InnoCabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de InnoCabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com